investigación, un punto de inquietud, que es cuál sería el paralelo posible entre Vallejo y Mariátegui. Y como Vallejo, para mí, cuando todavía muy jovencito peruanista, aprendiz peruanista, fueron quizás los dos autores peruanos que me ayudaron a entrar en la peruanidad hasta donde un francés puede entrar en la peruanidad. Ojo. Y no por casualidad, los dos fueron políticamente muy comprometidos, no se sabe. Eso les acerca, evidentemente, además sus compromisos y van por la misma dirección. Y para mí, pretendiendo ser historiador, historia como ciencia social, evidentemente Mariátegui y José Carlos para mí fue muy importante para entrar en la comprensión intelectual de la problemática peruana. Pero Vallejo, para mí, por una parte, contribuyó a formarme una cierta idea científica social. Estoy pensando particularmente en su novela Tungsten. No la parte andina rural, sino la parte andina industrial, diría yo, ¿no? Y eso es un testimonio personal en mi camino hacia el Perú que intentaba hasta donde podía comprender. Y dos, la observación que le hacía el teléfono el otro día, ¿no? Como analista, creo que José Carlos, de los dos, es el mejor analista. Como traductor de la peruanidad, no pretendo conocer a fondo toda la obra de Vallejo, me parece que él es un buen expresor de una cierta peruanidad y de un cierto momento que lo señala la película que acabamos de ver. La edad de oro de la intelectualidad peruana de los años 20 y 30 fue una efervescencia bastante increíble, que no por casualidad también lo era a nivel mundial, europeo, etc. Pero en Perú indudablemente fue un momento donde una vez, a pesar de lo poco que pude, fue posible ver a Jorge Basadre, pero él notaba en ese momento una especie de nostalgia de esos. Era el momento donde don Jorge era ya viejo, instalado, reconocido, pero antes de sus últimos escritos que me parecieron fueron como un retorno a su juventud, de su juventud y de esos años. Y charlando con él, vi en sus ojos como una especie de... Pasaba al fondo su señora bastante tradicional, oligárquica, y hablando con ese francesito, ¿no? Vi como una especie de nostalgia, y cuando lo comenté después, José Matos Mar y otros científicos sociales peruanos, me dijeron, sí, don Basadre finalmente ha sido capturado socialmente, pero su juventud ahí está, ¿no? Y en la conversación con él, yo venía a hablar ante todo de la historiografía peruana, de la forma de escribir la historia peruana, ese gran historiador peruano. Pero cuando cité a Mauta, esos autores de los años 20 y 30, evidentemente, sí, pensándolo, me parecía, pensándolo después, que en cierta forma había sido capturado y que sus últimos años quizás fueron paradójicamente para él una especie de liberación intelectual, del retorno a sus últimos. Y ahí también vemos hasta qué punto estoy al pie del urbe y adhiero lo que fue también la guerra de España en el mundo hispanoamericano y particularmente en el caso de César Vallejo. Pero
hubiera sido de simpatía y solidaridad, pero Vallejo, la Europa de Vallejo no fue la Europa de José Carlos Marietti, no exactamente la misma, no la misma coyuntura histórica, y el internacionalismo de la guerra de España por el lado republicano quizás diferencia fuertemente, me imagino una experiencia personal de Vallejo, su itinerario del de José Carlos. José Carlos tuvo que enfrentar antes de los 30, ¿no?, regresando de Europa, las contradicciones de un Perú de antes, o más o menos antes de los 30, Vallejo tuvo que, desde lejos, desde Europa, que enfrentar la contradicción de los 10 años que vienen después. Y en el mundo donde quizás el Perú, para bien o para mal, está más que nunca confrontado a la mundialización de hoy en marcha.